Buenos días, hermanos, amigos, tengan todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Si nos visita por primera vez, siéntase bienvenido. Compartimos la palabra de Dios y estamos seguros que Dios le ha traído. Tal vez usted recibió una invitación, tal vez usted decidió o pensó que hoy decidió venir y buscar a Dios. Quiero decirle que la Escritura nos dice que nunca le buscamos nosotros a Él. Él nos buscó a nosotros. Tal vez a través de un folleto, de una invitación, usted está aquí. Siéntese afortunado porque Dios le va a hablar, Dios le está hablando y Dios le está llamando. ¿Y qué les parece si el día de hoy iniciamos orando, pidiendo a Dios, rogando a Dios ayuda? Yo sé que todos tenemos conflictos, que todos tenemos luchas, dudas. ¿Y quién más sino aquel que sabe darle solución? ¿Quién más aquel que tiene las respuestas a nuestra vida, a nuestra alma? Y tal vez tú estés hoy con un conflicto. Tal vez estés con una lucha o con alguna duda. ¿Qué te parece si el día de hoy todas tus cargas, tus luchas, las ponemos en las manos de Dios, de aquel quien sabe dirigirlas? Es como cuando tienes un capital y lo quieres invertir, no lo vas a invertir con una persona que no conoce, sino tal vez con un inversionista. De la misma manera, cuando tú tienes la necesidad de tu alma, no la vas a dar a cualquier persona, entrégasela a Dios. ¿Y qué te parece el día de hoy? Oramos a Dios, tú con tu necesidad. Señor, necesito de ti. Cerramos nuestros ojos y hablamos con Dios. Amado Dios, no hay una sola persona en este lugar, Señor, que tú no conozcas su vida, Señor, su caminar, su lucha y su necesidad, Señor. Por eso, y Padre, nos acercamos en el nombre de Jesús con confianza, Señor. Mira, Señor, tú que conoces corazones, pensamientos, Señor, necesidades, yo te ruego, en el nombre de Jesús, vengas a dar satisfacción y respuesta al alma, Señor. Aún guía nuestra vida, Señor. Porque, Padre, somos muy limitados, Señor, pero tú eres vasto. Y en esa seguridad y confianza nos acercamos a ti, Señor, rogando de tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, nos guíe y nos enseñe, nos alimente, Señor. Padre, todas nuestras cargas las dejamos en tus manos, nuestras necesidades tú las conoces, Señor, nuestras aflicciones, nuestra alma, todo lo dejamos en tus manos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a compartir como es debido, conforme a tu palabra, Señor. Toma el control de mentes, de la situación, y bendícenos hoy, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo quisiera que fuéramos a una parte de la Escritura a manera de introducción. Libro de Joel, capítulo 3, verso 10. Vamos a ir a la Escritura. Si no traes Biblia, si no has leído la Biblia alguna vez, los textos van a aparecer. Yo quiero que pongas atención en este texto. En esto vamos a basar nuestra enseñanza el día de hoy. Y en un verso vamos a basarlo. Dice el libro de Joel, capítulo 3, verso 10. Está hablando el profeta Joel al pueblo de Israel. Le dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Una vez más, hermanos, porque vamos a basar nuestra enseñanza en la última oración del profeta Joel que le hace a su pueblo Israel.
Dice la Escritura, forjad espadas de vuestros asadones. En otras palabras, estaban labrando la tierra y dice, de tus asadones toma una espada, porque va a haber pelea. Y luego dice, y de lanzas de vuestras hoces. Ustedes conocen una hoz, una herramienta de trabajo en forma curva. Dice, de esa hoz, haz lanzas. Y luego da esta oración, en la cual vamos a meditar el día de hoy. Y vamos a rogar a Dios nos hable el día de hoy. Diga el débil, que dice, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Cómo puede una persona débil decir, soy fuerte? ¿Cómo tú con ese problema, si estás sin fuerza, es posible que tu vida haya sido escarnio? ¿Cómo es que tú vas a decir, tú que estás débil, tú que estás sin fuerza, soy fuerte? Tú que estás cansado tal vez de la vida, cansado tal vez de la situación en la que vives, ¿cómo tú puedes decir soy fuerte? O tal vez estás desanimado. Es posible que haya venido la duda a tu vida y en tu vida hay desánimo. ¿Cómo tú puedes decir fuerte soy? Porque en muchas ocasiones tú ves que vas a la iglesia, buscas del Señor y parece que es peor. De tal manera que aún tú estás poniendo, encomendando al Señor, rogando al Señor que tu vida cambie, que tu matrimonio cambie y no cambia. Y en ese contexto podemos decir, ¿cómo tú puedes decir soy fuerte? Cuando la aflicción en tu vida es un respirar diario. Escucha, hay personas que todos los días en su vida, cada vez que respiran aflicción, aflicción, aflicción. ¿Cómo puedes decir soy fuerte? Porque dice el profeta Joel, diga el débil, fuerte soy. Cuando el estilo de vida es dolor, sufrimiento, angustia, ¿cómo podrá ser? Aún, hermanos, cuando el pecado, vamos a hablar también de las consecuencias del pecado, el pecado ha traído consecuencias a una vida. A veces las personas piensan que son más astutas que Dios, que pueden torcerle la mano a Dios, que pueden andar ahí transgrediendo los mandamientos, la voluntad de Dios, y se sienten astutos. Pero las consecuencias vienen cuando tú vas al libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, no te engañes, si tu estilo de vida es pecado, no te engañes, querido hermano, querido amigo que estás aquí. Porque Dios no le vas a torcer la mano, no puede ser burlado. Dice Pablo, todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Y muchas veces las consecuencias del pecado traen dolor. Puedes ver a la jovencita ahí en una relación prohibida con el jovencito y al rato viene el embarazo no deseado, al rato viene aquello, trae consecuencias el pecado, trae dolor. Muchas de las personas están padeciendo por el pecado, por las consecuencias del pecado. Muchas de ellas. Es un caminar diario de las personas. Y aún así, sabiendo que hay dolor, que hay consecuencias, aún así en ese estado de necesidad de Dios, sintiéndose débiles, ¿cómo puedes decir tú, cuando tu estilo de vida es romper los mandamientos de Dios? ¿Cómo puedes decir, fuerte soy?
cuando también llega a tu vida la escasez. Hermano, el ser humano es un poco acomodado, porque mientras haya dinero, hay felicidad. Pero quita el sustento y vas a ver cómo no tiemblan las personas. Cuando hay escasez. Dice la Biblia en Génesis 43:1, el hambre era grande en la tierra. ¿Recuerdas? Cuando no hubo comida en toda la tierra, dice que el hambre era grande. Desesperados todos iban a Egipto, porque el hambre era grande. ¿Alguien ha padecido hambre? Hambre por no tener para comer. ¿Alguien lo ha padecido, hermanos? Porque muchas veces podemos tener hambre porque nos abstenemos de comer, porque no tuvimos la oportunidad y dices tengo hambre, pero ¿quién ha padecido hambre por no tener que comer? ¿Quién verdaderamente ha agarrado y dicho, sabes que tengo un hambre y no tengo que comer? ¿Quién lo ha padecido? Y aún así dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo puede pasar eso? O cuando la enfermedad ha tocado a la puerta de tu casa. A veces las personas son muy, o somos muy, tal vez acomodados a nuestras vidas, a nuestro estilo de vida. Pero cuando la enfermedad toca una puerta, imagina la enfermedad, toca la puerta de tu casa y tú abres la puerta y a ti te toca la enfermedad. Y está ahí el sufrimiento, el dolor. ¿Cómo puedes decir, dirá el o diga el débil, fuerte soy? Es difícil, hermano, cuando estas circunstancias, amigo, cuando están pasando. Tal vez hoy tú puedas decir, pues no pasa nada. Tú nada más ve un momento de aflicción. ¿Por qué vamos a ver eso? Tal vez hoy no lo tienes, ya lo has tenido. O tal vez está por venir. Y el Señor nos quiere prevenir, avisar de que no nos fiemos solamente en qué debemos de fiar. Porque es muy sencillo confiar, pero cuando desaparece en lo que confiamos, todas las esperanzas se acaban. El ser humano se dice fuerte, el ser humano se dice vasto cuando hay provisión. Todo el ser humano. Ponte a ver la cartera. Si hay dinero te dices fuerte. Quita de la cartera el dinero, o que no haya, y la abres y no hay, y empieza la desesperación. Cuando hay trabajo estable, ¿quién no se siente fuerte? No me falta nada. Tengo el mejor trabajo, la posición, ahora ya pertenezco a tal organización, a tal departamento, ahora tengo un sueldo seguro, todo aquello, el trabajo es estable. Se dice fuerte. Porque el ser humano se cree fuerte, porque confía en aquellas cosas que lo hacen fuerte. Aun cuando hay salud. Hay personas que de repente van caminando por las calles, les preguntas, no tengo nada, pero gracias a Dios tengo salud. Y piensan que todo eso es lo que te va a fortalecer. Aún el joven, ¿sabes en qué se fía? Dice la Escritura, en sus fuerzas. Porque también el ser humano, cuando hay bienes, cuando hay todo eso, se siente cómodo, se siente fuerte. Hay pan en tu casa, hay bienes, hay comodidad. ¿Sabes cómo te sientes? Fuerte. Hubo una palabra que citó nuestro Señor Jesucristo. Si quieres acompáñame, Lucas 12:19. Aquellos que se sienten fuertes, ¿por qué? Porque la provisión hay. Lucas, por favor, 12:19. Está hablando de un hombre que confió en sus bienes, en sus posesiones. Dice Lucas 12:19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años.
repósate, come, bebe, regocíjate. Estamos viendo una persona que se siente fuerte, confiando en sus bienes, en su salud, en sus riquezas. Y la esperanza del ser humano son sus bienes y su poder son sus riquezas. Todos los seres humanos tenemos esperanzas, hermanos. Todos vivimos en base a esperanzas. Todos. Hay personas que están a punto de casarse y su esperanza es un matrimonio estable. O hay personas que están estudiando. ¿No has visto a aquellos que están preparándose en un estudio? Se están preparando porque lo que esperan es una buena forma de vida. Y tienen esperanzas. Y no significa que no estudies, que no tengas un buen trabajo. Porque todos tenemos esperanzas. Dice que la esperanza no avergüenza. Dice el libro de Romanos. Y todos vivimos en base a esperanzas. Pero ¿qué es la esperanza, hermanos? Para el ser humano, que todos vivimos anhelando una mejor forma de vida, anhelando un buen trabajo. ¿Quién no espera cuando está por casarse un mejor matrimonio? El mejor. Aún, hermano, si tu matrimonio está deshecho, tu esperanza es que un día el Señor venga y lo restituya. Esa es la esperanza. Y estamos buscando esa manera. Así somos el ser humano, todos vivimos de esperanza, de una buena vida, un trabajo seguro. A veces nos preparamos tanto para un trabajo seguro. A veces incluso nuestra esperanza es la posición económica, el dinero. Trabajamos para tener una buena forma de vida o una posición social. Entonces, a veces, hermanos, el ser humano está basando su esperanza en algo. Se pregunta, ¿qué es la esperanza? ¿O en qué está basada tu esperanza? Tus fuerzas, ¿en qué confías? Tal vez en tus posesiones, en una buena salud. La esperanza para el ser humano muchas veces consiste en saber qué es la esperanza, qué es la esperanza para ti, en qué confías. Pero la esperanza, hermanos, no es en qué confías. La esperanza del ser humano es en quién confías. Porque cuando tú vas a ver en qué confías, todo eso puede desaparecer. Todas aquellas cosas, hermanos. Hay muchos ejemplos de personas acaudaladas que tuvieron posesiones y hoy están de indigentes en la calle. Y tú dices, a mí no me va a pasar. Yo no voy a ser ese. Pero tú debes de meditar en qué está puesta, más bien en quién está puesta tu esperanza. Porque si tu esperanza está puesta en qué, se puede desvanecer, hermano, amigo. Puede terminar. Pero si tu esperanza está puesta en quién, entonces, hermanos, tú tendrás una seguridad de tener una vida en abundancia. La podrás tener. Entonces, el libro de Romanos, acompáñame, capítulo 8, porque la esperanza no es en qué es tu esperanza, sino en quién es tu esperanza. Romanos capítulo 8, vamos a ver el verso 24. Y fíjate, no dice el libro de Romanos, es en el dinero, tu esperanza, es en tu posesión, en tu estatus social, en que si eres rabino. No, dice el apóstol Pablo, porque en esperanza fuimos salvos. ¿A quién se refiere? A nuestro Dios, a nuestro Cristo. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Hermanos, el apóstol Pablo decía, nosotros andamos por fe y no por vista. Nosotros sabemos que tenemos un Dios que es poderoso. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza y nuestra confianza no es cuánta posesión tenemos. ¿Cuántas veces? Yo creo que tú mismo has visto cuántas personas
acaudaladas, con poder económico, que su confianza es el dinero. A veces me impresiona cuando de repente puedes ver a un famoso artista, a una persona acaudalada que de repente sale en las noticias y dice, se suicidó. ¿Cómo? Si era artista, era famoso, tenía todo, porque su confianza era en el dinero. Su esperanza era sus bienes. Pero cuando tú pones tu confianza en Cristo, primero no eres avergonzado. Y es importante tú en qué estás esperando. Es importante que tu trabajo, que tu estudio, que tu escuela, que tu matrimonio esté fundado en Cristo. Porque esa es la esperanza. Y no va a caer. Y la Biblia habla, hermanos, porque vamos a ir a la Escritura. Tú puedes decir, no, es que no me va a pasar. La Biblia habla de un hombre, hermano. Y fíjate nada más, tú puedes decir, eso le puede pasar a aquel que no conoce de Dios. La Biblia habla de un hombre que era muy acaudalado, tenía mucho dinero, su confianza o su esperanza estaba basada en sus bienes, pero también este hombre, hermanos, no solo eso, sabía que todos sus bienes venían de lo alto. Porque todos sus bienes, la Biblia lo registra como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y tú ya sabes de quién hablo. Un hombre con una capacidad económica en estos tiempos, digamos, un millonario tal vez, porque la Biblia lo cita que era de los más grandes orientales. La Biblia dice que este hombre, su esperanza era en Dios, su confianza era en Dios. Y Dios le había dado provisión de tal manera que le bendecía en gran manera. Un hombre rico, bendecido por Dios. No solo eso, imagina hoy una persona, vamos a hablar de un millonario mexicano, que dices, no, mira, este tiene todo. ¿Qué le puede faltar a aquel millonario? ¿Tú qué te imaginas que le puede faltar a aquel hombre que tiene 100 millones de dólares? ¿Qué puede faltarle? A veces tú dices, oye, necesito un auto para moverme. Él puede tener 10, 20, 100 autos. Quiero viajar, él puede viajar en cualquier lugar y a cualquier lugar. Así estaba este hombre. Pero él sabía que todo venía de lo alto, todo aquello venía de lo alto. Incluso la Biblia dice que tenía una familia numerosa. 10 hijos tenía, dice que este hombre tenía. Y Dios le bendecía no por un día, no por un año, porque dice que sus hijos habían crecido, sus hijos hacían convivios, ahí estaban reunidos sus 3 hijas y sus 7 hijos haciendo convivios, ahí gozando de aquellos beneficios que Dios le había dado a su padre. Era una familia grande. No solo eso, la Biblia dice que tenía siervos. Obviamente, hermanos, con esa capacidad económica, tú puedes ver a personas que tienen quien haga el aseo en tu casa, quien trabaje por ti, tú solamente administras. Quien tal vez no hacían absolutamente nada, los hijos únicamente a vivir tranquilamente. Pero este hombre, dice la Escritura, que era un hombre que temía al Señor. Un hombre temeroso de Dios, era un jefe de familia, tenía una vida próspera. Y este jefe de familia dice que no solamente eso, no era el sustentador, sino también dice la Biblia que él guiaba a su familia. Cuando una persona conoce de Dios, ¿sabes qué le va a hablar a sus hijos? No cuánto dinero quieran tener. Si tu padre es cristiano, si tu madre es cristiana, ¿sabes de qué te va a hablar? De que temas a Dios, porque sabe que todos tus bienes se pueden acabar, pero nunca el amor de Dios. Y cuando tienes un padre cristiano, una madre cristiana, sabes a dónde te va a llevar a Cristo. Siempre lo va a hacer. Así era este hombre. Y no lo dice ni siquiera el apóstol Pablo, no lo dice ni siquiera Moisés. ¿Sabes de quién salió esto? De la boca de Dios. Dios dijo, mira, este hombre es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién conoce nuestros corazones? Dios.
¿Quién sabe si tú eres recto? Si tú temes a Dios, si guardas sus mandamientos y no Dios. Y Dios citó a este hombre. Y cuando hay un padre así, a veces yo digo, ¿cuánto tiempo desperdicié en no enseñar el camino de Dios a mis hijos? Porque cuando conocí del Señor, la más pequeña tenía 10 años y ya los otros eran jóvenes. Y no les pude hablar del temor de Dios. Pero este hombre dice que seguramente los crió orando a Dios, haciendo sacrificios a Dios, teniendo temor de Dios, no se aparten ni a izquierda ni a derecha. Allí estaba este hombre educando a su familia. No solo eso, la Biblia dice que este hombre daba testimonio. Porque hay quien te puede decir, haz lo correcto, pero tú no lo haces. Hay quien te dice, no tomes, y ahí tienes al papá borracho. No hagas esto, no mientas, y el papá mentiroso. Oye, ¿por qué dices groserías y el papá grosero? Pero este hombre no. Era ejemplo, era testimonio, guiaba a su familia, siendo ejemplo para muchas familias. Este era ese hombre. ¿Tenía posesiones? Sí. ¿Tenía dinero? Sí. ¿Tenía siervos? Sí. Pero también tenía el temor de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que este hombre, aún así, fue sacudido por Dios. Dios permitió que tuviera aflicción para ver en quién confiaba. Y hermanos, hoy Dios quiera y tú digas, guía el débil, fuerte soy. Porque la fortaleza que tú vas a tener no es cuánto tienes, ni qué tienes, sino en quién confías. Esa va a ser tu fortaleza. Vamos a ver el libro de Job, por favor. Libro de Job, capítulo 1. Vamos a ver el verso 3 en adelante. Era un ejemplo este hombre, con posesiones. Ve nada más, dice el verso 3. Libro de Job, capítulo 1, verso 3. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. ¿Y qué dice? Y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué tenía este hombre? Posesiones, poder adquisitivo. Y Dios le había citado que temía al Señor. Verso 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y dice el verso 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Se preocupaba por sus hijos. Tú como padre, esa es tu preocupación. Tú, si algún día pretendes ser un buen padre, es la guianza de un buen padre. No ver por qué posición vas a tener. En una ocasión había un testimonio de unas personas allí, escuchaba que en Chiapas. Dice que este hombre se convirtió al cristianismo y empezó a transmitir a sus hijos los mandamientos del Señor. Pero dice que en ese lugar era todo idolatría. Una persona cristiana era perseguida, y este hombre dice que fue perseguido. Tenía tierras, tenía ejidos, tenía todo, y dice que por ser cristiano le quitaron todos sus bienes. Lo despojaron y dijeron, no, si tú sigues a Cristo, mira, no tienes nada, y le quitaron todos sus bienes. Y dice que un día agarró y dijo, ¿qué vas a dejarle a tus hijos? Y dijo, mira, esta es la mayor herencia que les voy a dar, la palabra de Dios. Porque
porque es la mayor herencia que tú puedes transmitir, la palabra de Dios. Dice la Escritura aquí que este hombre hacía sacrificios por si quizás sus hijos en sus corazones hubiesen blasfemado contra Dios, hubiesen hecho algo malo en contra de Dios. Hermanos, este hombre se miraba tanto hasta el corazón de sus hijos. Hay personas que ven a sus hijos, o tal vez hay hijos que piensan que engañan a sus padres. Oh, papá, es que voy a salir con mis amigos, de verdad que es algo sano, y saben que se van a ir a la perdición. Están queriendo como mentir a sus padres. Oh, papá, de verdad que no estoy haciendo nada incorrecto. Ay, ahí están fornicando, ahí están bebiendo, ahí están todo aquello. Y aún Job decía, miraba y decía, ¿sabes qué? Quizás en sus corazones hubiesen blasfemado contra Dios. La Biblia nos hace ver que la esperanza del hombre no es lo que posee, sino quién le posee. Y este hombre era un hombre que temía al Señor, creía en el Señor, amaba al Señor, ponía su confianza en el Señor, sabía a quién le pertenecía. Y tú dices, no, esto es pura bendición, pero la Biblia nos hace ver que un día llegó la calamidad a este hombre. Un día llegó la prueba a este hombre. Y estamos hablando de un hombre que tenía posesiones, era rico. Un hombre que temía a Dios. Un hombre que si Dios le decía, mira Job, quiero que hagas esto, lo hacía. Job, esto no es correcto, enderezaba su camino. No andaba debatiendo con Dios, diciéndole, Señor, es que yo creo que esto es lo correcto. No, él obedecía al Señor. De los labios de Dios dijo que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagina este estandarte de este hombre. Pero un día, hermanos, la Biblia dice que llegó la calamidad a este hombre. La adversidad, la lucha, un día le llegó. Tal vez tú la estás viviendo. Tal vez tú estás viviendo esa calamidad, esa lucha. Dice la Biblia que un día llegó. Dice que estaban conviviendo, dice la Escritura. Imagínate ahí. Los hijos se empiezan a juntar, van a la casa del primogénito, del mayor. Vamos a hacer convivio, como siempre. La Biblia dice que empezó una tras otra la calamidad, la adversidad. Y a veces, hermano, así pasa en la vida del ser humano. A veces tú estás caminando y cuando menos ves ya empezó una cosa. Y si no, la enfermedad, viene la escasez, viene el problema familiar, viene todo aquello. Y empieza una y otra y otra y otra. Y no ve salida. A este hombre empezó así. Dice que primero llegaron ahí los sabeos, se llevaron bueyes, se llevaron asnas, todo se llevaron, robaron aquello. Después dice que llega otra calamidad, fuego del cielo cayó y dice que acabó con ovejas, con todo aquello, pastores. Y aún así, una y otra y otra y otra. ¿Quién de nosotros ha empezado a tener calamidad o ha visto cómo viene la adversidad a tu vida? Y viene una y luego otra y luego otra. Conozco a algunas personas que ese es su estilo de vida, que esa es su situación. O tal vez tú estás empezando. Tal vez tú por seguir a Cristo empiezas a tener esa adversidad. Y ya te empezaron a rechazar tus amigos. Tu familia se empezó a apartar. La persona que no quiere estar, que no quiere de Cristo, ya hasta tu esposa se apartó, tu esposo se apartó. Y empezó la adversidad. No solo eso, dice que después de aquello viene otro grupo, los caldeos, y se llevan camellos y acaban con todos los criados. Empieza a quitarle posesiones a este hombre. Las yuntas, los bueyes, las asnas, camellos, todos sus bienes, criados, todos se acabaron. Y todavía puedes decir, bueno, pues aquí está la familia, pero dice la Escritura que vino un viento del desierto, derribó la casa donde estaban conviviendo sus hijos y mató a todos.
Ahora dime, ¿dirá el débil, fuerte soy en estas circunstancias? A veces, hermano, con tan solo una pequeña sacudida de parte de Dios, el hombre tiembla. Pero a veces viene una, y cuando ves ya uno se perdió, el otro, y empezaste a perder posesiones, empezaste a perder libertad, empezaste a perder salud, empezaste todo, y viene adversidad. Y no solo eso, ¿quién no ha perdido aquello en el cual confiaba? ¿Quién, hermano? A veces cuando tú tienes un trabajo estable y lo pierdes, empiezas a temblar. Pero qué tremendo es cuando alguien pierde un ser querido, un ser amado. Era la compañía, era el sustento, era el amigo, era la compañera, era el compañero. Y así le pasó a este hombre. Porque cuando el ser humano pierde su esperanza, no existe más fortaleza. Se derriba. Y si su fortaleza no es Cristo, su vida se derrumba. Hace un tiempo, hermanos, pude experimentar eso. Y aún yo decía, ¿por qué me está pasando aquello? Es importante, hermanos, que corrijas el camino. Yo tenía un trabajo estable. De hecho, me jactaba del trabajo. Y en mi corazón había eso. Y cuando Dios conoce los corazones, Él sabe retribuir a ese corazón. ¿Sabes en qué estaba puesta mi confianza en aquel entonces? Trabajar con una dependencia gubernamental, a veces uno se siente, ya estoy trabajando para el gobierno, ya estoy trabajando para el municipio, para el gobierno del estado, pero yo trabajaba para el ejército, o más bien ellos trabajaban conmigo. Y en una ocasión ellos llegaron ahí a la casa, el camión del ejército, con soldados, con tenientes, con todo, y decían, ¿sabes qué? ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Sabes qué pensaban? Que había hecho algo ilícito. Y decían, ¿sabes qué? Le llegó el ejército. Pero no, eran personas con las que yo trabajaba. Y yo decía, no, pues el ejército, trabajo con el ejército, es una dependencia gubernamental, nadie puede hacerme nada, nada de aquello. Pero en un soplo el Señor lo quitó. Y quitó toda aquella esperanza. Y yo dije, tú eres digno, Señor, porque mi confianza no es en esto. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Tuve que vivir las consecuencias de confiar en eso. Porque no importa ejército del mundo que pueda sustentarte, cuando Dios no está contigo, tu esperanza se acaba. Todo se puede hacer pedazos, todo se puede desvanecer. Pero cuando tu esperanza es Cristo, estás firme, hermano. Y aún así yo de repente veía o veo las consecuencias de aquella rebeldía a Dios y decía, Señor, de verdad que tú eres justo, Señor. Tú haces las cosas perfectas. Y de ahí he aprendido. Mi confianza ya no es en las posesiones. Porque quien no agarra y con la cartera llena se siente bendecido, se siente fuerte. Con el trabajo estable se siente bien. Hasta uno dice, no, ya estoy seguro. Así era mi pensamiento. Pero cuando viene el Señor y sacude mi vida, digo, Señor, de verdad, Señor, tú eres la única fortaleza. No hay nadie más que tú. Se han visto desvanecer imperios. ¿Qué no será con un simple trabajo que tengas? ¿Tú recuerdas a ese imperio babilónico? La Biblia dice que este imperio babilónico era el que poseyó más oro en todo el mundo. Aún la Biblia dice que lo reflejaba este imperio como cabeza de oro de una estatua. Así se lo hizo ver a un rey Nabucodonosor.
Cuando tú vas a ese imperio babilónico, oro por todos lados, poderoso el imperio. ¿Y sabes qué? Se desvaneció. Ahí estaban un día en su convivio y dice la escritura que llegaron los medos y los persas, secaron el río que pasaba en medio de la ciudad y ahí los agarraron y acabaron con ese grande imperio. Y tú puedes decir, ¿cómo ese imperio tan poderoso pudo haber acabado? Y cuando ves el imperio medo-persa, el griego, el romano, todos se desvanecen cuando su confianza no es Cristo. Pero el imperio de Dios, el reino de Cristo es eterno, hermano. Es eterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando quieres confiar en tus posesiones? Es como cuando tú agarras vapor y ves una olla y está el vapor y lo agarras entre tus manos y dices, aquí tengo vapor, abres y no es nada. Así es cuando confías en tus bienes, así es cuando confías en tu fuerza, porque de repente no es nada para Dios. Este hombre, aún a pesar de ser temeroso de Dios, todo se le quitó, todo fue acabado. Ahora la pregunta es, ¿en qué está basada tu esperanza? ¿En qué estás confiando? Hay quien confía hasta en su sabiduría, en su fortaleza. Hay quien sabes que dice, no es que yo estoy joven, no me va a pasar a mí. Ay, hermano, no tentemos a Dios. Si nuestra confianza y nuestra esperanza está basada en riquezas, en salud, en bienes o en un ser querido, cuando ese no está, tu fortaleza se acaba. Aún cuando tu salud es tocada. Porque dice la Biblia, ahí en Job 2:7, por favor. No solamente había perdido todos sus bienes, había perdido también sus hijos. Y dice Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Y fíjate. E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Toda su fortaleza estaba siendo derribada, menos su amor a Dios. Todos sus bienes, sus propiedades, su fuerza estaba siendo tocada. Aún su cuerpo estaba siendo tocado. Hermanos, imagina, yo he visto personas, hace un rato el hermano hablaba acerca del coronavirus. Es una enfermedad letal cuando no confías en Dios y cuando no te cuidas. Y hay personas que están tan temerosas de una enfermedad que Cristo puede sanar, que verdaderamente, hermanos, ni les hables de esa enfermedad. Hay personas que de repente tienen síntomas y sabes que sienten que se van a morir, cuando Cristo es poderoso en sanar, cuando Él es poderoso en limpiar. Hay personas que es así. Ahora imagina que te dijeran, ¿sabes qué? Tienes cáncer en fase terminal y tus días están contados. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde estaría tu confianza? Si a veces es una simple enfermedad que es de cuidado, que hay que tener sus cuidados, aquello que nos mandan tener cuidados, pero no es más poderosa que nuestro Dios. No es algo que podamos tener temor y decir es que Dios no puede sanar. Pero imagina cuando llegase a venir una enfermedad, ¿no sacudiría tu alma? Dice la Escritura que este hombre le tocó su alma, sus posesiones, su cuerpo, sus posesiones, todo fue tocado. Pero aún así dice que él mantuvo su integridad. Aún así dice que él entendía, este hombre, en quién estaba puesta su confianza. Cuando tú ves ahí en el capítulo 1, verso 21, dice que acababa de perder todo lo que poseía, todos sus bienes, y ve la respuesta de Job. Y dijo en el verso 21, capítulo 1, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio
Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Esa podrá ser tu expresión? Aun cuando un ser querido no lo tengas, Él me lo dio, Él me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Imagina aquel trabajo en el cual confiabas. Él me lo dio, Él me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. En donde estés poniendo tu confianza y tú digas, ¿sabes qué? Él da y Él quita. No solo eso, dice ahí en el capítulo 2, verso 10, cuando había sido tocada su alma, dice que la mujer que debía de apoyarlo y decirle, vamos a echarle ganas, Job, mira la que piensas que te va a levantar las manos cuando ve la adversidad, dice que le dice a la mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y en el verso 10 dice Job, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Dice la Escritura que aún su esposa le dijo, oye, ¿para qué sigues a un Dios que te ha quitado bienes, te quitó hijos, estás enfermo? Maldícelo, muérete. Y luego dice, así como he recibido el bien, el mal también lo recibo, porque viene de Dios. Y Job no pecó, porque su confianza estaba puesta en Dios. Ahora tú dices, de verdad, qué hombre, con cuánta fe. Yo te quiero preguntar, ¿acaso si a ti o a mí me pasara, no temblaríamos? Hermanos, si hay veces cuando muere un familiar, todo se derrumba. Todo aquello que tú tenías, aquella fortaleza se derrumba. Más si pierdes un trabajo, uno se debilita. O si eres tocado por la enfermedad, a veces uno se siente débil. Y este hombre no fue la excepción. Dice la Escritura que aún este hombre, su condición humana se lamentó, de tal manera que, ¿sabes? Cuando tú vas a ver el capítulo 3, dice que él decía, ¿por qué nací? Oye, es tanta adversidad, tanto problema, tanta lucha que tengo. ¿Para qué vine al mundo? Dice Job, o decía Job. ¿Para qué nací? No debía haber nacido. Dice la Escritura que él empezaba a ver su condición y decía, ¿para qué fui concebido? Dice, bueno, y si fui concebido, hubiese yo mejor sido abortivo, mejor no hubiese salido de la matriz de mi madre. Porque grande era su lucha, grande era su problema, grande era su adversidad. Tal vez tú la estás pasando. Pero la Biblia dice, dirá el débil, fuerte soy, porque su confianza está en el Señor. No en sus bienes, no en su físico, no en su sabiduría. La confianza debe ser en Jesús. En Él debe de estar puesta la confianza. Dice que Él, ¿quién no de nosotros? Imagina tú si tienes un trabajo estable, tan solo tu trabajo, y que de repente digas, bueno, y si pasara aquello y perdiera el trabajo, un trabajo estable, bien remunerado, o un negocio bueno. ¿Quién no de repente tiene un negocio bueno? Un trabajo que está siendo generoso, ¿quién no lo puede tener? Y de repente que te digan, ¿sabes qué? Se acabó. ¿No te entra temor? O que un día tu sustento diga, ¿sabes qué? Es que no hay. ¿No entraría temor? Este hombre también lo tuvo. Dice, ¿por qué nací? ¿Por qué no fui abortivo? ¿Para qué vi la luz? ¿Por qué tuvieron que mis ojos abrirse y ver la luz? No debía verlo. Era mejor no nacer. Y lo que no quería que pasara, eso le pasó. Tal vez, hermano, amigo, tú estés confiado. Tú digas, no me pasa, ni me va a pasar. Pero este hombre, con todo su poder, con todo su poderío, aún con el temor de Dios, fue tocado por Dios. Y tal vez tú puedas pensar, no, es que a mí no me va a pasar, yo no voy a sufrir, yo no voy a padecer. No, hermano. Hace 12 años yo no te quiero decir cómo padecía y cómo estaba, ni qué comía. Pero yo no quería que pasara y pasó. Pero bendito es Dios, porque ahí me agarró.
Y Job también, dice ahí, acompáñame, Job 3, 25 y 26. Lo que no quería que le pasara a Job, ahora lo estaba viviendo. ¿Qué es lo que a veces tienes temor? Tal vez hoy lo estás viviendo. Él no quería que pasara tal vez dolor, soledad, angustia, miedo, pero dice el verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido. Lo que yo no quería que pasara lo estoy viviendo. Yo no quería que el matrimonio estuviera destruido. Yo siempre cuando me casé dije, hasta que la muerte me separe, pero hoy ha venido. Yo no esperé tener un hijo rebelde que estuviera en los vicios, pero hoy ha venido. Yo no lo pensé, yo tenía temor de eso, no quería que pasara, no quería que tuviera COVID, pero me ha tocado, no quería que tuviera cáncer, pero me ha tocado. Porque dice aquí, porque el temor que me espantaba me ha venido y me aconteció lo que yo temía. Porque aún este hombre en su naturaleza humana decía, ¿y si me pasa esto? No quisiera. ¿Quién le gustaría tener sufrimiento? ¿A quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta padecer? Hermanos, no quisiera que todo fuera felicidad. Pero ¿a quién le gusta? Y Job decía, lo que me aconteció y me ha acontecido lo que yo temía. Dice el verso 26, no he tenido paz. No me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Fue sacudido este hombre. Un hombre que Dios lo calificaba como recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y ¿sabes qué? Fue sacudido. ¿Cuánto más no será aquel que es rebelde a Dios? Sacudido. ¿Sabes? Viene terror, viene espanto. Cuando alguien pierde posesiones, cuando ve que su dinero se desvanece, ¿sabes? Muchos se suicidan. Cuando ve que su trabajo se acabó, cuando ve que su cuerpo ha sido tocado por enfermedad, aún este hombre que amaba a Dios, que temía a Dios, se turbó, dice la Escritura. Se lamentaba, ¿por qué nací? ¿Por qué pasó esto? Y se turbó. Y esta puede ser tu vida, hermano. Tal vez tú hoy la tengas en abundancia. Tal vez no estés padeciendo. Tal vez hoy tú te sientas con poder, con una estabilidad económica. Tal vez también, yo no sé cómo estés tú, pero quizás en este momento está llegando la calamidad a tu vida. Está siendo probado. O quizás ya tus fuerzas se acabaron hoy. Ya no tienes más fuerza. Por eso ahí el profeta Joel decía, dirá el débil que fuerte soy. Porque mi esperanza no es qué tengo, sino a quién tengo. Por eso el profeta decía, una persona que ya no tiene posición económica, no tiene dinero, no tiene salud, pero tiene a Dios, es fuerte. Pero una persona que tenga posesiones y todo y no tiene a Dios, tú lo vas a ver perdido y vacío y hueco. ¿Y sabes qué busca a veces? Alcohol, drogas. ¿Cómo llenarse? ¿Cómo llenarse? Las fiestas no le llenan, el vicio no le llena, el alcohol no le llena, la droga no le llena, porque el único que llena el alma del ser humano es Cristo. Él es el único. Por eso decía, dirá el débil, fuerte soy. Yo puedo decir, sí, Señor. Pablo decía, aprendido a vivir en todo. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir saciado y sé tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía. Todo. Tú que vives una vida en abundancia, tu fortaleza seguramente es Cristo. Mas tú que has sido tocado, mira por qué. Si has sido fiel a Dios, ve lo que pasaba con este hombre. Porque yo no dudo que a veces la calamidad viene al cristiano. Nos ha llegado. A veces dices, ya no tengo fuerzas, ya no puedo.
Pero aún a Job le citaron y le dijeron, mira, ¿sabes quién te sacó de ahí del muladar? ¿Sabes quién te rescató? ¿Sabes con qué fuerza, con qué brazo fuerte te rescató? Dice ahí el capítulo 4, ve nada más lo que le dicen a Job. Job 4, verso 3. Dice la Escritura, he aquí, le están hablando a Job, tú enseñabas a muchos. ¿Y qué dice? Y fortalecías las manos débiles. Tú sabes quién es tu fortaleza. Tú sabes que cuando había un caído, que tú le levantabas, tú le hablabas, mira, Cristo puede levantarte. ¿Qué más dice ahí? Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. ¡Qué hermoso! Porque Job compartía del poder de Dios. Y dice, tú eras ese hombre. ¿Por qué te sientes débil si aún tú conoces la fortaleza de Dios? Dice, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Imagina este hombre predicando a Cristo. Este hombre diciendo, mira, tu vida está deshecha, pero hay un Dios que te puede levantar. Y dice que sus rodillas, al que le temblaban, él las fortalecía. Dice el verso 5, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Dónde está puesta tu confianza?, le decían a Job. Seguramente hizo recapacitar, más adelante decía, yo sé que mi Redentor vive. Porque este hombre sabía que su confianza era Dios. Cuando tu confianza es Dios, podrás estar en lo más débil posible, pero sabes que eres fuerte. No importa la adversidad que tengas, no importa la lucha que tengas, no importa aquello que pase. Si tu confianza es Cristo, eres fuerte. Y con seguridad podrás decir, dirá el débil, fuerte soy. ¿Cómo te sientes? ¿Fuerte en tus propias fuerzas o débil con la fortaleza de Cristo? ¿Cómo estás? ¿En qué confías? ¿En quién confías? Quizás también la condición de tu situación sea la rebeldía contra Dios. Y eso tienes que ser muy precavido. Porque tal vez el pecado te está carcomiendo. Tal vez las consecuencias de lo que te está pasando es por tu pecado. Tal vez esa paz que no tienes es porque la conciencia te está acusando y estás diciendo, estás transgrediendo la ley de Dios. No pienses que le vas a ganar. No pienses que tu vida y tu estilo de vida, como lo llevas en una forma pecaminosa, vas a salir airoso delante de Dios. No pienses eso. Porque aún a Job le decían, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Por qué te turbas? Ahí en Job 4:6 dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿En quién confías? ¿No es el temor de Dios tu esperanza? Dice el verso 7, dice el verso 6, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Verso 7, recapacita ahora, qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. En otras palabras le estaba diciendo a Job, si tú eres fiel a Dios, Él es tu fortaleza. Él te cubrirá, Él te sustentará, Él te va a ayudar. Él es tu fortaleza. Por más débil que estés, Él es tu fuerza. Por más acabado que te sientas, Él es tu poder. Cuando tú confías en Él, cuando tu esperanza es Cristo, no importa si tienes los bolsillos vacíos, sabes que el sustento viene de parte de Dios. No importa si has sido tocado por enfermedad, sabes que Él es tu sanador. No importa si hay enemigos delante de ti, torre fuerte es el nombre del Señor. No importa, hermano. Pero si es por el pecado, aún lo consientes, te has acostumbrado a él, mas piensas que no te va a alcanzar tu rebeldía.
Porque tu esperanza es tu fuerza, tu posición social, tu trabajo, tu sabiduría, tu salud, tu juventud. Recuerda, Dios te dejó mandamientos. Y si los has transgredido, está atento, hermano, amigo que estás aquí. Porque Él ha dejado una ley. Y la Biblia dice que todo aquel que ha transgredido su ley, la consecuencia es muerte. Todo aquel. Él ha dejado mandamientos. Y aunque tú no hayas escuchado de la Biblia, aunque tú no hayas buscado, Dios no es injusto, un solo mandamiento que conozcas y lo transgredas, con ese te va a juzgar el Señor. Porque Él no es injusto. Él no te va a decir es que tú vas a conocer toda la Biblia. Solamente si conoces el mandamiento de no mentirás y mientes, con ese te va a juzgar. Si solamente conoces el mandamiento de no robarás y robas, con ese te va a juzgar. Porque Él es justo. No te va a decir, mira, te voy a juzgar porque no aprendiste toda la Biblia. No, Él te va a juzgar por el conocimiento y la luz que tengas. Pero sabes, para eso apareció Jesús, para salvarnos. Para eso vino Dios. Por eso ahí en Job 10, por favor. Job 10:2. Ve lo que este hombre decía. Porque tal vez tú no sabes por qué está la calamidad en tu vida. Dice Job, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Porque es que problemas y luchas y ahí está. Mejor dile a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Hazme entender. ¿Es mi rebelión, Señor? ¿Es mi rebeldía? ¿Por eso está pasando eso? Aun si Él te dijera, mira, tú eres íntegro, pero te estoy pasando a prueba. Y no te voy a dar una tentación que no puedas soportar. Gloria a Dios. Pero si Él te hace entender y te dice, mira, es por tu adulterio, es por tu fornicación, es por tu mentira, es por tu robo, es por eso, mejor arrepiéntete. Ve al Señor, porque Él es amplio en perdonar. Él te va a salvar, Él te va a librar. ¿Por qué me pasa esto ahora? ¿Por qué te está pasando ahora? Si eres íntegro, tu corazón lo conoce el Señor. La Biblia dice que Él nos deja una conciencia que nos acusa o nos defiende. Esa conciencia te está diciendo, sí, eres recto, no importa, tú caminaste bien, caminas recto, eres temeroso, temes a Dios. Pero también está diciendo, no, tú solamente quieres torcer la mano de Dios. Piensas que le vas a ganar a Dios. Y la Biblia dice, Job 9:4, por favor. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y luego esta pregunta, háztela. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Pregúntate. Si tú te has endurecido contra Dios, si te ha llamado y te ha dado mandamientos y dices, son fantasías. Aquello, ¿dónde está Dios? ¿Quién se ha endurecido contra Dios y le ha ido bien? Entonces dice Job, Señor, muéstrame por qué contiendes conmigo, Señor. Si es por tu maldad, ve al Señor, Él es amplio en perdonar. Pero si es porque tú has sido fiel, solamente, Señor, dirá el débil, fuerte soy. Y eso es lo que busca el Señor. Que tú confíes en Cristo, que tu confianza sea el Señor. Porque ¿en qué está puesta tu fuerza? ¿En quién están puestas tu fortaleza, tu esperanza? ¿Qué es tu esperanza? ¿En qué es? Mejor pregúntate quién es tu esperanza. Job 5, por favor. Verso 17 y 18. Fíjate nada más, a veces puede ser tratado. Dice la Biblia, Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre que dice, a quien Dios castiga.
Si has sido tratado por Dios y hoy estás pasando escarnio, hoy estás pasando prueba, dice la Escritura, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque sabes que quiere Él enderezar tu camino, hacerlo de esa manera. Y no pienses que no te va a alcanzar, no pienses que en tus fuerzas no va a pasar. Dice el verso 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. ¡Qué hermosa promesa! Porque Él va a tratar contigo, pero sabes que Él te va a dar la salida. Juntamente con la tentación va a darte la salida. Si tú confías en Él, nuevas fuerzas te dará. Si tu confianza está en Él, no te avergonzará. Nunca nadie ha sido avergonzado, aquel que confía en Cristo, nunca. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere, ¿qué dice? Y sus manos curan. Imagínate el Dios Todopoderoso untando aceite en la herida, sanando tu herida, ese corazón triste, angustiado, el Señor apapachando, consolando. Imagina, porque Él hace la llaga y Él la sana. Él dice la vendará. Él hiere y que dice sus manos curan. Y qué hermoso es Dios. Entonces tú podrás decir, el débil podrá decir fuerte soy, porque Cristo está conmigo. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo del Hombre, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual se entregó a sí mismo por mí, dice. Cuando las fuerzas se acaban, cuando la esperanza se acaba, ¿dónde está tu confianza, hermano? Yo tal vez te puedo ver que a veces uno se siente débil, desanimado, pero si tu esperanza es Cristo, tú podrás decir, yo soy ese débil que dice fuerte soy. Porque toda tu fortaleza se puede desvanecer, toda aquella. Primera de Pedro, por favor, 1:10. Ya casi terminamos, hermanos. Primera de Pedro, 1:10. Dice la Escritura, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice que aquellos profetas hablaron y dieron esta promesa. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice la Biblia que este profeta Joel decía, aquel débil pero que pone su confianza en Dios dirá, fuerte soy. Porque aún dice que la gracia de Dios vendría sobre aquellos que en el Espíritu de Dios confiaban en Él. La pregunta es, hermano, ¿dónde está tu confianza? ¿En quién está puesta? ¿En quién están puestas tus esperanzas? Yo no digo que no tengas que trabajar y tener bienes, Él te los puede dar. Se los dio a Job en gran cantidad. Pero si tu confianza es cuánto dinero tienes, cuando se acabe tu dinero, se acaba tu esperanza y tu fortaleza. Si tu confianza es tu trabajo, tu posición, cuando no lo tengas, vas a ver cuán débil eres. Pero si así con esa debilidad que tienes, tú dices, mi confianza es Cristo, tú podrás decir, fuerte soy. Porque es lo que busca el Señor. ¿En quién están puestas tus fuerzas y tu confianza? Medita. Si has perdido algo, lo cual te daba satisfacción y no es Dios, déjalo ir.
Pero si hoy tú te acercas a Cristo y le dices, Señor, mi confianza está puesta en ti, porque me siento débil, Señor, porque a veces flaqueo, porque a veces siento que ya no puedo, dirá el débil, fuerte soy. ¿Dónde está tu confianza, hermano? ¿En quién están puestas tus fuerzas? Este mundo pasará, hermano. Los bienes pasarán. Aún dice la Biblia, el apóstol Pablo, que este cuerpo se va a deshacer. Pero el que confía en Cristo, dice la Escritura, nuevas fuerzas tendrán, porque fuerte será. Así es de que medita, ¿dónde está puesta tu confianza? Dirás, ¿fuerte soy? ¿Tú podrás decir, sí soy fuerte? Si es Cristo, fuerte eres. Si es tu posición, se puede desvanecer. Cierra tus ojos y medita en quién confías. Deja de oponerte a Dios. Deja de luchar con Dios. Porque el pecado tarde o temprano te va a alcanzar. Tu fortaleza se puede desvanecer. Lo que más confías se puede acabar. Dirá el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Fuerte soy. Él es el refugio alcanzado. El que limpia de iniquidad al ser humano. Él es el quien busca al perdido. Sacia al hambriento. Tal vez has perdido sustento. O tal vez has perdido aún tal vez la esperanza en alguien. Pero cuando confías en Cristo, no importa cuán débil te sientas, eres fuerte. No importa cuán herido estés, Él sanará tus heridas. No importa cuán cansado te sientas, Él te dará fuerzas. No importa cuán deteriorada esté tu vida por el pecado, Él es poderoso en restituir, transformar y cambiar vidas. Él puede construir una vida que está deshecha por el pecado y transformarla y construir una vida para el reino de los cielos. Aun si te fías en tus fuerzas, mejor es que las fuerzas vengan de Cristo. Medita en qué confías. Dice la Biblia que este hombre, su confianza había sido puesta en Dios. Él supo ver de dónde venía su provisión. Y aun cuando te sientas débil y estás con Cristo, Él es bueno en restaurar y restituir. Nunca serás avergonzado. Dice la Escritura, al final del libro, que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Porque cuando tu confianza es en el Señor, no hay límites para Dios. Hoy te digo, ¿en qué confías? ¿Aún en tu sabiduría?
Confía en el Señor. Dirá el débil, fuerte soy. El que ya no tiene fuerzas. Pero cuando confías en Dios, Él es el que da fuerza al cansado. Por eso hoy tú puedes meditar. Aquello en lo cual te sientas seguro se puede desvanecer. Seguro es mejor confiar en aquel que nunca terminará y su reino es eterno. Porque Él es tu ayudador y tu protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con
Nuestra confianza no es en qué, sino en quién. Nuestra seguridad no es en lo que poseemos, sino a quién le pertenecemos. Oh Padre, yo te ruego, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que hoy, Padre, seas tú la fortaleza de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Seas el refugio, Señor. Seas el médico y la provisión, Señor. Padre, qué hermoso es descansar en ti, Señor, y poner nuestra vida en tus manos, Señor. Oh Padre, yo te ruego por cada uno de los presentes, Señor. Padre, a quitar aquello lo cual, Señor, nos estorba y nos separa de ti, Señor. Y confiar en ti, Señor, totalmente. Porque hoy con toda seguridad, nosotros, yo que me siento débil, puedo decir, fuerte soy en Cristo Jesús. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Oh Padre, de verdad, ven a fortalecer al cansado. Dar alivio, Señor, al enfermo, Señor. A saciar al sediento, Señor. Al hambriento, Señor. Y Padre, aquellos que confían, yo te ruego en el nombre de Jesús, guárdalos. Con aquellos que saben que se han desviado, seas tú su confianza, Señor. Seas tú su refugio, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.